Eusapia Palladino, la medium italiana. Tercera parte. Tú, que tienes tanta intuición de estos fenómenos, ¿cómo explicarías estos movimientos de objetos a distancia? ¿Cómo crees que es posible? En mi opinión, hay un área enteramente nueva de hechos nuevos y estados físicos del espacio de los cuales no tenemos ni idea. Estas palabras pertenecen al científico Pierre Curie. Las escribió en una carta enviada a su colega Louis-Georges Gauss pocos días antes de su muerte en la primavera de 1906. Al final de este audio os contaremos más cosas sobre las sesiones en las que participó Pierre Curie, pero ahora vamos a seguir con la forma de comportarse de Eusapia en las sesiones mediúnicas. En la primera parte de esta biografía, Otero Acevedo nos cuenta cómo actuaba Eusapia en las sesiones en las que participaba. Vamos a encontrar más explicaciones en el libro de Albert Rochas, Exteriorización de la motilidad. En él dice que Eusapia no se la duerme, sino que es ella misma la que entra en trance cuando forma parte de una cadena magnética. Cuando se producen los fenómenos, las piernas y los brazos se hallan en estado de fuerte tensión, casi rígidos, experimentando contracciones convulsivas. Después, le sucede un periodo de depresión que se caracteriza por la palidez del rostro, sudor y relajación de los miembros. Estos síntomas se repiten alternativamente durante las sesiones. Después, queda completamente agotada. Enrico Morselli, psiquiatra italiano y profesor de la Universidad de Génova, escéptico de los fenómenos mediúnicos, participó en 30 sesiones de materializaciones de espíritus en la primera década del siglo XIX. En 1907 se convenció completamente de la realidad de los fenómenos espíritas y pronunció su cambio de opinión en la revista inglesa Annals of Psychic Science. Según Morselli, Eusapia apenas escribe su propio nombre y no puede hablar en otros idiomas, excepto en un dialecto mixto de la Apulia y napolitano. No obstante, también decía que era astuta y muy consciente de las intenciones de los demás. En el libro de César Lombroso, Hipnotismo y Espiritismo, Enrico Morselli presenta una clasificación detallada de los fenómenos observados con Palladino. Morselli clasifica los fenómenos en 44 tipos de manifestaciones entre dos clases: los fenómenos subjetivos, que serían los mentales, como los trances, las comunicaciones en otros idiomas, la información verdadera obtenida de forma paranormal, o los cambios de personalidad, como cuando incorpora a su guía John King, y los fenómenos objetivos o físicos, que constaban del movimiento de objetos, cambio de peso, incluido el de la propia medium, brisas, raps, voces y otros sonidos, la escritura, impresiones en yeso, materializaciones o ejecución de tiempos musicales sin contacto humano. De estos últimos fenómenos os vamos a contar uno que me pareció curioso como poco. El autor de más de 100 libros de temática paranormal, Hereward Carrington, participó en las sesiones de la medium. Él cuenta que Eusapia tenía en su frente una cicatriz de la cual decían que salía una brisa. Todos la sintieron, pero para cerciorarse de ello, sujetaron la boca y la nariz de Eusapia con la intención de que no pudiera respirar. Contuvieron la respiración y volvieron a colocar las manos sobre la famosa cicatriz. Y sintieron claramente la brisa y comprobaron que era más fría que la temperatura de la habitación. Mucho tuvo que aguantar esta mujer. Se pudieron observar muchos fenómenos, existiendo efectos luminosos, donde se vieron pequeñas llamas azuladas que surgían en el aire en varias direcciones, impresiones en yeso, que eran muy comunes, y en ellas se obtuvieron huellas de dedos, manos, puños y caras, incluso de la planta de un pie, cuando se verificaba que las manos y pies de la medium
estaban sujetos por 2 hombres, uno a cada lado de ella. Las materializaciones de miembros como manos y brazos eran comunes. Un curioso caso de materialización ocurrió mientras las manos de la médium eran visibles sobre la mesa. Los asistentes cuentan que vieron como un brazo, cubierto por una manga oscura, salió del frente y parte superior del hombro derecho de Eusapia. Tomó un vaso de agua y lo llevó a la boca de la médium. Ella se reclinó y bebió. Después, el mismo brazo volvió a dejar el vaso sobre la mesa y se retiró rápidamente, desapareciendo como si regresara al hombro de donde lo habían visto salir. En 1903, el matrimonio Curie recibió el Premio Nobel en reconocimiento a su innovador trabajo sobre la radioactividad. Marie fue la primera mujer que obtuvo un doctorado en Francia y Pierre era profesor en la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Ambos asistieron juntos a las sesiones de espiritismo de Eusapia Palladino con la mente abierta. Y se dice que al menos uno de ellos llegó a creer que la médium verdaderamente poseía poderes sobrenaturales. A Pierre Curie siempre le fascinó lo paranormal. Parece ser que a su padre ya le interesaba el espiritismo y que se inició con su hermano, el también científico Jacques Curie. Pierre formaba parte del grupo de estudios de los fenómenos psíquicos del Instituto de Psicología General de París, junto a reputados investigadores y científicos, incluso 3 de ellos premios Nobel: el filósofo Henri Bergson, el físico Jean Perrin y el médico Charles Richet. Este último fue quien propuso en 1904 la investigación a Eusapia Palladino. El estudio que quería hacer el Instituto de París era una empresa de gran calibre, con un laboratorio especialmente equipado, financiación y un equipo de investigación integrado por reconocidas autoridades en varias materias, acerca de quienes no había ninguna sospecha de simpatizar con las ciencias psíquicas. Eusapia se prestó durante 3 años a participar en un total de 43 sesiones. En 1905, a Pierre Curie se le presenta la oportunidad de investigar a la diva de los científicos, como se la conocía en aquel entonces a Eusapia Palladino. En estas sesiones también participó Marie Curie, pero como acompañante de su marido, pues ella no pertenecía al grupo. El escultor y agregado a la embajada rusa en París, Sergei Yourievich, y el fisiólogo Jules Coutier fueron los responsables de la mayor parte de la organización inicial de esta investigación, haciendo hincapié en la necesidad de introducir dispositivos mecánicos para registrar y corroborar los efectos observados en las sesiones de espiritismo, como por ejemplo los cambios de temperatura, movimientos de objetos, sonidos, apariciones, o como de identificar fenómenos más allá del alcance de la percepción humana. Examinaron continuamente a Eusapia poniendo especial atención en la condición fisiológica de la médium. Pierre Curie salió de estas sesiones cauto pero excitado. En una carta del 24 de julio de 1905 le explica a su colega Louis-Jacques Guy lo que está viviendo en las reuniones. Dice así: hemos tenido pocas sesiones en la Sociedad de Psicología con la médium Eusapia Palladino. Fue muy interesante y realmente los fenómenos que hemos visto parecen inexplicables si se trata de un engaño. Las mesas de 4 patas levitan, objetos que se movían, manos que pellizcaban o acariciaban, apariciones luminosas. Todos preparamos la habitación con un pequeño número de observadores conocidos por todos nosotros y sin posibilidad de un cómplice. El único truco posible podría ser la extraordinaria habilidad de la médium como prestidigitadora. Pero, ¿cómo explicar los fenómenos cuando le tomas los pies y las manos y cuando tienes buena iluminación como para ver lo que pasa? Como dijo el 6 de febrero de 1906 a su amiga y mecenas
Isabel Gruffull, espero que podamos tener una opinión enteramente empírica sobre la realidad de todos estos fenómenos en unos pocos meses. Si realmente existen, no hay nada más importante desde el punto de vista de la ciencia y es un mundo completamente nuevo. En efecto, en la primavera de 1906, pocos días antes de su muerte, en otra carta a su amigo Louis-Jacques Gouy, Pierre le cuenta: hemos tenido más sesiones con la medium Eusapia Palladino. El resultado de estos fenómenos es que realmente existen y ya no es posible dudar de esto. Es poco probable, pero es así y es imposible de negar después de las sesiones que llevamos a cabo en condiciones de estricto control. De la medium se va formando algún tipo de miembro fluídico, además de sus brazos y piernas normales, y estos miembros, más o menos amorfos, son capaces de captar o incluso empujar objetos. Richet lo llama estoplasma. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Pierre Curie no desencarna tan pronto? Se le hubiese considerado engañado, como muchos otros grandes científicos de la época. ¿Quién sabe? Pero, aunque sepamos que todo es cierto, mucho se habló de si Eusapia había cometido fraude en sus sesiones. Los incrédulos decían que los investigadores fueron inducidos a un estado hipnótico y los fenómenos que creían presenciar eran alucinaciones. Sin embargo, esto fue refutado fácilmente por las fotografías existentes. Otra hipótesis era la acción de una fuerza biofísica que emanaba del cuerpo de la médium. Otros argumentos decían que proyectaba su fuerza nerviosa, la cual, al combinarse con los asistentes, producía los fenómenos y que había una fuerza que podía concentrarse, materializarse, asumir semejanza con un cuerpo humano, golpear la mesa o tocarnos. De Rochas planteó la hipótesis de la existencia de un cuerpo fluídico dentro del cuerpo físico, que en el caso de Palladino podría condensarse para producir efectos físicos como las materializaciones. Y digo yo, ¿no es más fácil creer en los espíritus? Eusapia dedicó su vida a la ciencia. Trabajó con multitud de eruditos, algunos de los cuales se convencieron de la existencia del plano espiritual. Médicos, filósofos, escultores, políticos, profesores, hombres galardonados con el premio Nobel, incluso un criminólogo. A todos les dejó sin palabras. Era una mujer de carácter fuerte y genio espontáneo. No dudaba en enfrentarse a quien dudara de sus facultades y para demostrarlas se dejaba atar si era necesario en las cientos de sesiones en las que fue protagonista. A la diva de los científicos, como se la conocía, se le subió el éxito a la cabeza en algunos momentos, pero no por eso dejó de ayudar a los que la necesitaban. Con su biografía, con su vida, hemos aprendido mucho. Así que desde aquí te damos las gracias por tu trabajo. Eusapia dejó de trabajar en 1918 y ese mismo año, el 9 de julio, a los 64 años de edad, desencarnó en Nápoles. Y para terminar, una reflexión que escribió Pierre Curie a su amigo Gouy, unos días antes de que a Pierre le sorprendiera la muerte en abril de 1906. Estos fenómenos realmente existen y ya no me es posible dudarlo. Existen, en mi opinión, estados físicos completamente nuevos, en un grado que no alcanzamos siquiera a concebir. Muchas gracias.